vamos a iniciar este webinar. Agradecidos por los que están ya aquí conectados. Y déjenme presentarles a Irina Guardiola, que es la coordinadora de Banca Sostenible en la AIBA, y nos va a hacer la bienvenida a este webinar. Así que con ustedes, Irina Guardiola. Buen día, mucho gusto de verlos a todos. Bienvenidos a este webinar. La compañía Atlantic Consulting Group se acercó a la IVA, ¿verdad? Para poder dar a conocer los servicios que ellos prestan. Son una consultora, una empresa consultora que multidisciplinaria, ¿verdad? Que trabaja en temas legales, de salud, seguridad ocupacional y temas ambientales. Y que ha estado trabajando, digamos, y conociendo lo que los bancos han estado haciendo para adaptar sus instituciones a la norma de gestión de riesgo ambiental y social que está, pues, en proceso de implementación. Conozco personalmente a Francis Leambu, que es la persona que nos va a acompañar hoy, que nos va a estar dando el webinar. Es una profesional muy capacitada, ¿verdad? Y que, pues, especializada en temas de salud y seguridad ocupacional, pero también es ingeniera ambiental, somos colegas. Y entonces, pues, me parece interesante para todos los bancos, no necesariamente ahorita los que están en proceso de adecuación, sino pues para todas las operaciones que siguen ahorita en adelante, que puedan conocer lo que ellos ofrecen. Entonces, agradezco por estar aquí y bienvenidos a todos. Paso de nuevo a Mario. Gracias, Irina. Así es, como lo mencionaba, esta es una buena oportunidad ya que tenemos a expertos en el tema, ¿verdad? Que han venido creciendo con este nuevo movimiento de crear una banca sostenible. El tema es cómo crear una banca sostenible creando un triple impacto. Entonces la pregunta es, ¿qué es triple impacto? El triple impacto tiene mucho que ver con involucrar tres grandes pilares, que es el social, el ambiental y el económico. Las empresas tradicionales, sus estudios de factibilidad, digámoslo así, y viabilidad, se basaban en el tema viable económico, ¿verdad? El nuevo movimiento y la generación de triple impacto lleva a crear unos nuevos elementos a considerar, como por ejemplo los derechos humanos y que seamos con nuestros productos inclusivos. Cuando todos estos elementos están en armonía, es cuando podemos decir que creamos una banca sostenible o cualquier elemento, cualquier producto sea sostenible, cuando apuntamos al triple impacto. Y es por eso que los expertos de Atlantic Consulting Group han reunido varios consultores expertos en el tema. Las consultoras, en este caso tradicionales, tienen un enfoque directo y dirigido en algunos términos en específico. En Atlantic Consulting Group hemos reunido a todos los expertos en un solo lugar para crear juntos a ustedes este tan ansiado triple impacto y lograr hacer sostenibles, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora es un honor para mí presentarles y hacer una breve instrucción de cómo será este webinar. Vamos a tener a nuestros expertos Francis Lean, ingeniera ambiental y máster en manejo ambiental y urbano, y a la abogada Mabel Sandres, máster en políticas públicas y buena gobernanza, y nos vamos a dividir en dos segmentos especiales. Primero, Francis nos va a hablar de todos los aspectos técnicos, ¿verdad? Y luego, Mabel Sandres nos va a apoyar todo esto con lo que normativamente y legalmente tiene que amalgamar todo para que sea un éxito. Entonces, con ustedes, Francis Lean, así que disfruten el webinar y preguntas en el chat para posteriormente evacuarla juntos. Excelente, muchísimas gracias, Mario. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la bienvenida a Irina. La verdad que ya nos conocemos, ven nuestra trayectoria en la parte ambiental y en otras ocasiones nos hemos visto, ¿verdad? Siempre en la parte profesional. Me alegra mucho que esté ahorita como colaboradora ahí en la AIVA, debido a que
es algo muy importante para todos, ¿verdad? Todos los que son los aspectos ambientales y sociales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social, SARS, lo que es la parte de implementación y lo que esto requiere, ¿verdad?, para ser implementado, lo que debemos considerar como empresa o como institución bancaria, ¿verdad?, para poder implementar este sistema, que es un requisito, ¿verdad?, de ley para poder estar siempre al día con nuestros requerimientos. Entonces, vamos a comenzar ahorita haciéndonos un par de preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿qué preguntas debemos hacernos para poder implementar este sistema? Entonces, vamos a un poquito. Entonces, lo primero es, ¿qué inversión requiere implementar? ¿Verdad? Entonces, eso es algo que todos los empresarios en microempresas, en empresas grandes y pequeñas, la primera pregunta que siempre nos hacemos: ¿cuál es la inversión? ¿Qué tengo que hacer? Ahora ya no solo es la inversión de dinero, la inversión de tiempo, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que siempre es lo primero que vamos a considerar, ¿verdad?, como empresa, para poder dar inicio a este sistema. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero es, ¿qué necesitamos? Uno, compromiso de la alta gerencia. Nosotros requerimos, ¿verdad?, que tener un compromiso por parte de los gerentes generales, la junta directiva de los bancos, de que queremos de verdad y que comprendemos y que estamos convencidos de que es lo mejor para nuestra empresa, nuestros empleados y nuestros clientes, la implementación de este sistema. Después es, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a reinventar la rueda o hay que poner otro sistema nuevo? ¿Costos? Todo esto que requiere. Entonces, en este caso, lo recomendable es, todos los bancos ya tienen un sistema de riesgo. Entonces, es adaptar ese sistema de riesgo que tienen actualmente, ¿verdad?, a adaptarlo a un riesgo e incluir el riesgo socioambiental. Entonces, empezar a involucrar lo que es la parte ambiental, las consideraciones, las categorizaciones, los indicadores, la forma de medirlo, ¿verdad?, para ver todo ese riesgo ambiental y social. Entonces, no queremos reinventar la rueda, queremos ver cómo introducimos este sistema dentro del sistema actual, ¿verdad?, y poder implementarlo. Y lo segundo es crear capacidades. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque la idea es que debemos crear capacidades en los empleados del banco, dentro del banco, con no solo los empleados, no solo la alta gerencia, los jefes o supervisores, sino que también los clientes y proveedores. Eso es muy importante, ellos tienen que conocer y crear capacidades dentro de ellos. En este caso, Atlantic Consulting Group tiene una metodología que se llama la metodología TOD ágil, que es entrenar entrenadores. ¿Y por qué hablamos de ágil? Porque se crean las capacidades, pero también se crea no solo la capacidad de hacer algo, sino que la capacidad de poder adaptarse a los cambios, o sea, tener la agilidad de que hay algún cambio, algo nuevo, los empleados y los proveedores pueden rápidamente adaptarse a ese cambio. Entonces, eso es una metodología que aplicamos, y siempre enfocándonos en crear capacidades, en entrenar entrenadores. Entonces, parte del compromiso de la alta gerencia es crear una política socioambiental del banco, ¿verdad? Esa política tiene que ser implementable, medible y que genere valor. No queremos que esa política se quede en papel, que sucede en muchos casos, ¿verdad? Que hacemos las políticas y que ahí se quedan, qué bonita está, muy buena redacción, pero no, tenemos que tener una política que la podamos implementar. Esta puede ser una política nueva, ¿verdad?, o puede estar dentro de estas políticas que ya tiene el banco, ¿verdad? A ver cómo introducirlas si ya tienen algún procedimiento. Entonces, incluir esta política socioambiental. Como mencionamos, tiene que ser implementable, ¿verdad?, que sea fácil de implementar, que sea aceptable, ¿verdad?, por todos los clientes, por los empleados y proveedores. Y que también tiene que generar valor.
porque si no genera valor, quiere decir, ¿para qué voy a hacerlo? ¿Verdad? Tiene que crear un valor a la empresa, generar algo que sí, o sea, sí vale la pena. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Solo porque es un requisito? No, tiene que generar un valor, ¿verdad? Algo para que sea rentable, para que se pueda mantener. Y bueno, entonces después, hablando sobre la parte del análisis en lo que es para la adaptación al sistema, ¿qué es lo primero que hace uno? Es entrar, conocer cuáles son los procesos que tienen actualmente, ¿verdad? Que tiene el sistema vigente, y adaptar a esa matriz de riesgo, adaptarse a esa matriz de riesgo para los riesgos socioambientales, ¿verdad? Considerando todas las categorías y todos los daños y todos los riesgos que nosotros podríamos tener y todo el potencial, ¿verdad? Y también establecer ahí mismo los nuevos requerimientos. Crear capacidades. Entonces, en el caso de crear capacidades, ¿por qué lo hacemos? Como se mencionó anteriormente, esto garantiza la sostenibilidad del sistema SAT. Porque alguien podemos llegar, podemos tener líderes ahorita que quieren el sistema y sí, lo implementamos, está muy bien, está funcionando, pero nuestra idea es que no solo ellos sepan hacerlo, sino que todos los miembros de la organización contribuyan con eso. ¿Por qué? Porque es la única forma que se va a dar continuidad a esto, porque el día que un jefe salga, un supervisor salga, podemos tener otras personas que puedan reemplazar y que tenemos este compromiso de sostenibilidad, que los empleados crean en esto, que los clientes empiecen a exigirlo y a pedirlo también, ¿verdad? Porque ahorita creo que es un momento bastante importante a nivel local, nacional y mundial en lo que respecta a la parte ambiental y la parte sostenible, ¿verdad? A nivel de país y a nivel mundial. Y también esto va a aportar a la cultura organizacional del banco. Esto va a ayudar en lo que es la cultura que tiene como organización, como equipo. Entonces, esto va a contribuir a esta sostenibilidad que tenemos. Entonces, ¿qué sucede si nosotros viene el banco y decide no voy a hacer esto, no queremos hacerlo, es mucho tiempo, mucho tiempo, mucho recurso humano, que es lo que normalmente muchas empresas piensan, porque ellos creen ¿qué me va a dar dinero, qué no me va a dar? Entonces, eso es algo que tenemos que analizar y ver qué me costaría o qué riesgos me traen no implementar. Como dicen, no tomar una decisión es una decisión. Entonces, ahorita, si no lo implementamos, ¿qué puede suceder? Estamos en riesgo de multas, nos vemos expuestos a que la Comisión Nacional de Banco y Seguro nos aplique una multa y que vayan incrementando, eso quiere decir un costo para la empresa, menos rentabilidad, etc. Entonces, eso es uno de los riesgos que se tiene. Los riesgos reputacionales. Este mundo ahora está globalizado, ¿verdad? Y cualquier acción local se repercute a nivel nacional e internacional. Entonces, si nosotros tenemos una mala reputación, que somos una organización, que estamos financiando actividades que contaminan el ambiente, entonces esto nos puede afectar en la reputación que tiene la organización. Y ahora sabemos que varias sucursales de los bancos no solo están en Honduras, sino que ahora están igual a nivel nacional e internacional. Y también reduce la competitividad porque reduce las oportunidades que hay de gestión. Actualmente hay muchos bancos multilaterales que quieren colocar fondos verdes, que tienen una tasa de interés más baja, todo dependiendo, ¿verdad?, de la estructura del banco. Uno de los requerimientos es que tenga un sistema de gestión ambiental. Y ahora no solo dicen, no, ya tenemos que tener un sistema de gestión ambiental, ¿verdad?, en papel, sino que también ellos se encargan de que se dé seguimiento, de que de verdad suceda. Entonces, eso, viéndolo desde el punto de vista, como quien dice, más que todo financiero. Pero nos hemos dado cuenta, también, ¿verdad?, igual, que a nivel de comunidad y a nivel de país, y a nivel internacional, los bancos tienen mucha influencia, ¿verdad? Son los que tienen el dinero, que entonces por lo tanto pueden contribuir mucho o dañar mucho las acciones que ellos toman a lo que es la parte de ambiente y diversidad. Entonces, una de esas es la reducción de
biodiversidad, la pérdida de recursos renovables y no renovables. Al reducir la biodiversidad, a tener menos, hay menos diversidad genética. ¿Qué quiere decir con que tengamos menos diversidad genética? Quiere decir que perdemos esa capacidad de resiliencia. Esa es una palabra, creo que la hemos escuchado últimamente, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Porque es eso que tenemos que crear para poder resistir un montón de cambios que vienen, cambios como el cambio climático, ¿verdad? El calentamiento global, cosas. Entonces tenemos que crear esa resiliencia, esa diversidad genética, y solo se puede hacer teniendo una alta biodiversidad. Asimismo, pues tenemos la pérdida de ecosistemas muy importantes, como los bosques tropicales. Honduras tiene muy bellos bosques tropicales, igual manglares, arrecifes y zonas protegidas que tenemos. Estos no solo tienen ese impacto ecosistémico, también tienen un impacto económico. ¿Por qué? Porque mucha gente viene acá, el turismo es algo muy fuerte en nuestro país, entonces que deberíamos de explotarlo, pero si perdemos estos ecosistemas, entonces económicamente estamos perdiendo. Asimismo, ellos hacen, por ejemplo, en el caso de los manglares, bosques, arrecifes, pastos marinos, tienen un impacto en lo que es la fijación de carbono, entonces eso nos ayuda a la generación también de oxígeno, entonces eso es algo bastante importante para todos. También algo que debemos considerar y que lo hemos visto ahora con el COVID, yo siempre he trabajado por más de 10 años en lo que es lo que es la salud y seguridad ocupacional. Yo he trabajado esto a nivel internacional como requerimiento de contratos, ¿verdad? Aplicando lineamientos internacionales como el lineamiento de OSHA, que algunos conocemos. Pero, ¿por qué? Porque a nivel de Honduras es bien difícil, ¿verdad? La regulación, poder tener la capacidad que tienen en Estados Unidos, ¿verdad? Para poder aplicar estas reglas. Entonces, lo que es el riesgo de la salud humana es muy importante, y la parte ambiental. ¿Por qué? ¿En qué me afecta a mí mi salud? Solo pensamos en el COVID, en el tipo de protección personal, ¿verdad? Pero si tenemos mayor contaminación de aire, hay un incremento, uno, en las enfermedades pulmonares, enfermedades respiratorias, igual contaminación de agua, no tenemos aguas limpias, por lo tanto podemos tener efectos intestinales, de virus, etcétera, y estrés. Entonces, esto no solo nos afecta, ¿verdad?, a nivel de salud, pues igual nos afecta a nivel de economía, porque ¿qué? Los gastos médicos son más elevados, entonces siempre hay que cuidar mucho la salud humana, la productividad que nosotros tenemos. Entonces, todo siempre está integrado y está como, todos somos parte de todo. Entonces, es muy importante tener esas consideraciones. Entonces, hablando un poco de los aspectos técnicos que debemos considerar, ¿verdad?, en la aplicación de estos sistemas, tenemos que asegurarnos que todas nuestras actividades cumplan con las normas técnicas existentes. En Honduras tenemos diferentes normas y regulaciones, algunas muy buenas, a veces tenemos problemas de aplicación. Desafortunadamente en nuestro país es bien difícil hacer cumplir ciertas normas y ciertas leyes, o hacerlas cumplir todas. Entonces, pero sí hay muy buenas leyes, muy buenas regulaciones, lo difícil es a veces hacerlas cumplir. Entonces tenemos igualmente, como en general, mencionando normas técnicas de calidad de agua, normas técnicas de descarga de agua, Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces tenemos diferentes tipos de normas que son muy importantes, que debemos seguirlas, ¿verdad? Y que todo proyecto debe cumplir y asegurarse. Todas estas siempre están dentro de lo que es el marco de la Ley General del Ambiente. Entonces, tener nuestra licencia ambiental, todo lo que esto requiere, entonces asegurarse que siempre se tiene este cumplimiento. Y también, a veces cuando hay vacíos, porque sabemos que hay vacíos a veces en nuestras regulaciones, nosotros podemos irnos a nivel internacional y ver qué lineamientos existen, ¿verdad? Las buenas prácticas, porque normalmente tenemos que decir, no solo cumplamos ese requisito, hasta aquí llegamos, pero ¿por qué no ser los mejores? E ir más allá de cumplir un requisito. Miremos qué están haciendo en otros lados, que está funcionando y que está mejorando la calidad ambiental que tiene, la calidad de empleados, etcétera, etcétera, que se tiene. Entonces, que ha contribuido con el mejoramiento de áreas protegidas, que ha contribuido con la biodiversidad de la zona a nivel local y nacional. Entonces, siempre es muy importante
ver esas buenas prácticas, esos lineamientos internacionales. Y uno de los, como podríamos decir, como las regulaciones que podríamos utilizar, están, por ejemplo, los lineamientos del IFC, que ahora para ciertos contratos y proyectos son requisitos, ¿verdad? Estamos hablando también de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que ellos también tienen sus regulaciones, tienen sus códigos de regulación federal. Son documentos bastante completos, a veces bastante engorrosos. Creo que en Estados Unidos mucha gente se queja de que es muy burocrático, muchos requisitos, pero tiene muy buenas referencias, se basan en estudios científicos, en experiencias anteriores, ¿verdad? Porque para poder emitir un código de regulación es necesario siempre respaldo científico. Y asimismo, ¿verdad? También está la ISO 14000, que es el de medio ambiente. Entonces, estas son regulaciones internacionales que igualmente podemos aplicar. Hay empresas, organizaciones internacionales que lo piden como un requisito. Entonces, hay proyectos, hay que prepararlos para todo eso. Entonces, siempre es bueno que las empresas, los proyectos estén preparados para todos estos requisitos, o tal vez lo tengan que hacer un tipo de adaptaciones. Y lo otro es lo que es salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? En el área de Honduras tenemos un reglamento general de medidas preventivas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este es un requerimiento que es por parte de la Secretaría del Trabajo, es un reglamento que se tiene. Es un reglamento bastante general, tiene cosas muy interesantes que tenemos que considerar. Sin embargo, en lo personal existen, por ejemplo, los códigos de regulación federal de OSHA, y como igual que EPA, son muy completos, ¿verdad? Todos se basan en estudios científicos, creados por ingenieros, por higienistas. Entonces, esto siempre se puede utilizar para diferentes áreas. Ellos tienen, por ejemplo, para alturas, para en la parte de lo que es construcción, para construcción de muelles, para lo que es el manejo de todas las actividades que ustedes pueden encontrar, la parte eléctrica, todo eso está siempre en OSHA. Entonces, creo que es una muy buena referencia, un buen lineamiento que deberíamos de utilizar para garantizar siempre la salud y la seguridad de nuestros empleados. Entonces, ahora, esto es más que todo la parte técnica, y ahora les voy a presentar a la abogada Mabel Sánchez, que les hablará un poco de lo que es la parte legal y todos los requerimientos legales que se le van a necesitar para poder implementar el sistema de gestión de riesgos. Bienvenida, Mabel. Gracias, muy buenos días. Gracias, Francis. Efectivamente, vamos a hablar de lo que es ya la parte legal, pero también cómo esto pega con la operatividad de una institución financiera. Aquí quiero hacer la referencia porque usualmente cuando pensamos, bueno, me va a hablar del aspecto legal, le pueden ir a decir artículos, y efectivamente no voy a hacer eso, sino que les voy a referir cuáles son esos puntos interesantes que los bancos tienen para equilibrar las obligaciones que está trayendo la nueva normativa de la CNBS con las obligaciones que tiene que tener el cliente. Aquí, como bien dijo Mario Guevara al inicio, lo que se está buscando es tener el triple impacto. No es solamente sobrecargar el componente económico de un crédito, porque sabemos que tienen costos administrativos cada uno de los créditos que se dan, pero poder encontrar ese punto de equilibrio entre el componente económico del crédito, el componente social y el ambiental para que queden en un equilibrio. Entonces, ¿cómo se hace esto? El punto clave dentro de la normativa es saber lo que significa el principio de la debida diligencia. Cuando hablamos de debida diligencia previo a la normativa de la gestión del riesgo ambiental y social para las instituciones financieras que sacó la CNBS, hablamos de la debida diligencia en dos normas. La primera es el Código de Comercio y la segunda es el Código Civil. Entonces ustedes se preguntarán qué dicen estas dos normas. Pues bueno, el Código de Comercio establece que se tiene como debida diligencia que un funcionario dentro de un banco, en este caso, tenga los cuidados como si el negocio fuera propio. Y esa es la palabra textual que utiliza la legislación, en negocio propio.
Si vemos entonces lo que nos dice el Código Civil, nos manifiesta que debe tener un cuidado como un padre de familia. Entonces, esto ahorita que ya está vigente, esta nueva normativa de la CNBS, que este es el nombre largo, entonces va a decir la normativa de SARAS, porque así es el nombre también del sistema de gestión, nos dice la normativa, vamos a ir mucho más allá en la debida diligencia de lo que hemos venido nosotros documentando los créditos en el banco. Entonces, aquí cuando hablamos de la debida diligencia, primero hace referencia que no solamente nos vamos a quedar que el oficial de crédito, que es el primero que está en ventanilla recibiendo al cliente, va a poder ver lo que es el riesgo reputacional. Ok, aquí viene entonces la empresa tal a pedirme un crédito. Tengo que ver si está en el buro de crédito, cuál es su récord crediticio, tengo que ver la liquidez que tiene, tengo que ver qué reputación. Ahorita nos dice la CNBS, tiene que agregar un componente adicional dentro de la matriz de riesgos, que es qué riesgo socioambiental puedo prever yo al momento que estoy recibiendo la documentación para un crédito. Entonces, ustedes para poder saber qué tengo que tener en esta matriz de riesgo nueva, es justamente considerando la debida diligencia. Y la debida diligencia tiene componentes y elementos nuevos de lo que no se ha hecho en años anteriores, cuando estamos haciendo nosotros todo un proceso desde el checklist de lo que tiene que tener una operación de crédito, de cartera, liquidez, operacional. Tenemos que ver primero qué es el rubro en el que nos están diciendo necesito este crédito. Entonces, antes podíamos definir que una cartera de crédito por los montos. Bueno, esa tiene un riesgo A, tiene un riesgo B, de acuerdo a la cantidad, porque me impacta también así en la parte de liquidez, es lo que nos puede decir la lógica. Pero actualmente nos dice la CNBS con esa normativa, no es la cuantía lo que me va a definir el nivel de riesgo cuando estoy hablando de una matriz socioambiental. Aquí voy a determinar quién es el cliente y qué destino le está dando al crédito. Significa qué tipo de proyecto estamos nosotros financiando, en palabras simples. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que definimos qué tipo de crédito, podemos poner en práctica todo el conocimiento que nos dijo la ingeniera Francis. Ok, si yo voy a hacer un financiamiento de una operación o de un proyecto de energía, nosotros, bueno, en la práctica que hemos estado en esto, entendemos que tiene un impacto social. ¿Por qué? Porque hablamos de asentamientos humanos. Usualmente la extensión de los proyectos va mucho más allá de un solo predio. Tienen que entonces hacer una compra de un terreno, hay invasiones. Esto se multiplica el riesgo dependiendo de la ubicación geográfica, porque además de que hay una invasión, pero digamos que esa invasión es de un grupo étnico, o quienes viven ahí es un grupo étnico o de patrimonio cultural para Honduras. Entonces, este componente ya me duplica el nivel de riesgo ambiental y social que yo tengo que tener en cuenta en este crédito. Y ustedes, fíjense bien, quien tiene que definir eso es el oficial de crédito en primer término. Por eso es que hay checklists que se tienen que hacer con los bancos cuando se está haciendo toda la readecuación en el tema operativo. Luego, aquí en la segunda parte hablamos que incluye tramitología. Antes nos decía la debida diligencia que estaba bien con que un banco solamente le dijera al cliente, muy bien, en los contratos ustedes se encargan de ir a solicitar la licencia ambiental en mi ambiente. Nos dice la nueva debida diligencia de esta normativa, no, banco, ustedes no se van a quedar hasta ahí. Ustedes tienen que ir mucho más allá y monitorear de que reciban esa licencia ambiental de mi ambiente, el proyecto. No solamente se queda en que el cliente tiene la obligación de hacerlo, sino el banco tiene la obligación de monitorear que eso suceda. Va más allá todavía de esto. Ya me dieron la licencia en este proyecto de energía que estamos tomando como ejemplo
y la licencia me la dieron, ya la tengo, empieza el primer año, incumplo, me pone una multa a mi ambiente porque no seguí las actividades de mitigación que me indicó. El banco tiene la obligación dentro de su monitoreo periódico de saber de que se le puso esa multa, que no cumplió la multa, que mi ambiente entonces por ser recurrente le está dándole una segunda advertencia, y el banco, esto es un elemento, un indicador que eleva el nivel de riesgo de ese crédito. Entonces aquí estamos viendo que en toda la parte operativa de readecuación vamos a meternos al tema de tramitología, de todos los permisos, vamos a meternos también en el monitoreo de las multas y el comportamiento que tiene el proyecto a lo largo o en todo el ciclo que tiene, que nosotros estamos financiando. Y este es otro elemento importante. Muchas veces nos quedábamos al inicio del ciclo, hacemos el desembolso y bueno, estamos dándole el monitoreo en cuanto a mora crediticia. Ok, me está pagando, ok, está al día. No me está pagando, aquí entonces entro en mora, me castiga el crédito de la CNBS al banco, y es lo que nos preocupábamos antes. Ahora no, ahora nos preocupamos también por el comportamiento. Y aquí ya les voy a hablar más adelante de cómo hacemos un equilibrio y un balance para que el banco no tenga toda la carga operativa y también pueda pues diluirla al cliente. Entonces, como ustedes ven, hacer toda esta transformación de readecuación de esta normativa a las nuevas operaciones del banco con esta visión de triple impacto responsabiliza desde la más alta estructura. ¿Por qué? Porque como ven, esto cambia todo. Entonces nos dice la CNBS, aquí la responsabilidad para hacer esta readecuación está desde el directorio, desde la alta gerencia, un encargado especializado en cada institución financiera que va a estar velando solo porque se pueda cumplimentar todo lo referente al tema ambiental y social e impacte en auditoría interna. Entonces, una vez teniendo toda esta estructura ya armonizada en esta nueva norma, nos dice también la normativa que la debida diligencia no se queda hasta ahí, sino que para poder hacer toda esta readecuación, si la categoría del crédito que nosotros, como en este ejemplo del proyecto de energía que les di, es categoría A, que es la más alta en riesgo, nos dice, bueno, ustedes no solamente van a ver el comportamiento del cliente a quien le dan el crédito, también tienen que dejar abierto dentro de sus cláusulas contractuales con ese cliente de esa categoría A, que pueden ver cómo se comporta el proveedor del cliente al que ustedes le dieron el crédito. Entonces, esto es a toda la cadena de abastecimiento en el que la normativa nos dice, ustedes tienen que estar viendo qué está sucediendo. Incluso, ¿cómo vamos a hacer para poder estar haciendo este monitoreo? Pues bien, nos dan diferentes herramientas dentro de la normativa, dentro de la ley, y nos dice que podemos hacer visitas in situ, que podemos pedir documentación, que esto usualmente se ha venido haciendo en la banca. Uno deja dentro de los contratos estas cláusulas donde puede ir a verificar qué está sucediendo con el proyecto que se está financiando. Pero adicional nos dice que tenemos que estar pendientes de lo que sucede en las redes sociales, en las noticias sobre este cliente, porque ya nos pega no solo, antes lo pensábamos en el riesgo reputacional, pero ahorita nos dice también pega en el riesgo ambiental y social. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo se va entrelazando cada una de los riesgos y las matrices. Por eso nos obliga la normativa, y como bien mencionaba Mario y Francis, del sistema actual que manejamos, de cómo entonces poder integrar todas estas nuevas matrices, estos nuevos comportamientos, estas nuevas operaciones, estas nuevas formas de documentar el crédito dentro del sistema como tal y tener uno solo, o sea, unificarlo. Muy bien, entonces, ya una vez que entendimos que el principio de la debida diligencia es
el punto toral de esta norma y de lo que nosotros tenemos que tener pendiente al momento de que estamos readecuando todos los procedimientos, todo el plan de acción, todo el manual operativo de un banco, la política. Entonces vamos a determinar cuáles son estas normativas que yo tengo que considerar una vez que ya estoy haciendo esta readecuación. Primero hablamos de las regulaciones internacionales, que son todas aquellas que nos dijo Francis, técnicas. Entonces hablamos de las normas de desempeño del IFC, hablamos también de todos los convenios de la OIT, del trabajo, que Honduras tiene vigente en el país. También hablamos de lo que es la prevención del trabajo forzoso en los infantes, hablamos de lo que es todo la conservación y protección del patrimonio cultural y étnico que hay en Honduras y todos aquellos que nos mencionó Francis. Por eso, como ustedes ven, la parte técnica y la parte legal van de la mano. Por eso, entonces, cuando se están haciendo estas readecuaciones dentro de las instituciones financieras, es importante tener la perspectiva de consultores o de asesores que tienen los dos mundos bien claros, porque luego miran cómo se pueden empatar y sobre todo llegar al punto de equilibrio de que pueda ser viable un crédito o las nuevas operaciones que va a hacer el banco. Después de las regulaciones internacionales, hablamos de las resoluciones de la CNBS, especialmente de las normas de la gestión del riesgo ambiental y social para instituciones financieras, que es pues la que hemos estado desarrollando en este webinar. Luego también aquí, como ven, vamos desde la normativa vigente en internacional en el país y luego hablamos de la interna. El manual de procedimientos del banco también es vinculante dentro del marco regulatorio. La política interna que estamos teniendo dentro del banco también es vinculante y la matriz de riesgo. Por eso ya vamos a ver ya en la parte final de todo el proceso como tal que se sigue de forma estándar, por decir así, dentro de cualquier institución financiera y pues se va personalizando a medida que va cambiando el tipo de cartera crediticia que tiene cada banco y a qué rubros específicamente se están dando financiamientos. Entonces, una vez que consideramos el marco regulatorio, hablamos bien de la debida diligencia, marco regulatorio, ahora cómo operativizo yo esto en el banco. Lo principal que se tiene que hacer es elaborar un cuadro de incumplimientos. Aquí, dentro del trabajo que hemos realizado, hemos visto, por ejemplo, que nos dicen, ok, es interesante poder definir cuáles son los sectores de acuerdo a la cartera crediticia que tiene un banco, cuáles son los sectores y qué riesgos inherentes tiene un sector. Les di el ejemplo de energía, podemos hablar del ejemplo que también mencionaba Francis, por ejemplo, de turismo. En turismo, aquí no vamos a ver asentamientos humanos, pero vamos a ver más cerca biodiversidad, vamos a ver más de cerca todo el componente hídrico puede ser, dependiendo si hay un muelle. Entonces, de acuerdo al sector que se está dando el financiamiento, también así se tienen que crear cuadros de incumplimientos. Luego, después de estos cuadros de incumplimiento, nos va a ayudar para hacer nuestro checklist de cómo podemos nosotros saber que es viable un crédito desde el momento que está con el oficial enfrente en ventanilla o está en la sucursal bancaria, llenando la documentación y solicitándole ese checklist de qué tiene que traer la empresa para poder nosotros entonces definir si es viable o no. Algo importante que tenemos que recordar es que nos dice la normativa que todo este componente a quienes tenemos nosotros que aplicarles la matriz ambiental y social. Esto no se va a aplicar a las empresas, es decir, no se va a aplicar a créditos de consumo. Créditos de consumo significa a tarjetas de crédito. Si viene un cliente y me pide un crédito para un vehículo, para sacar un carro, eso no va a aplicar para vivienda, tampoco va a aplicar. Ahora bien, si viene y me dice una urbanizadora que va a ser una urbanización de viviendas, eso ya es
distinto a que venga un cliente y así lo toma la normativa. Entonces, ustedes de principio tienen que saber que esta matriz de riesgo la van a aplicar a empresas, o sea, a personas jurídicas. Luego, entonces, ustedes a estas empresas le dan ese checklist de todo lo que tiene que tener. También hablamos de el TOT, de la metodología que es de capacitar o de entrenar a entrenadores dentro del banco para fortalecer las capacidades. Porque si ustedes miran aquí, no es el auditor interno el que únicamente va a estar viendo que se cumpla. No, esto es desde el oficial de crédito, desde la persona que está en el front desk y está con el cliente. Tiene que tener, muy bien, si esta persona es de este sector, tengo que utilizar este checklist. Si esto me arroja una alerta, tengo que saber entonces qué requerimientos nuevos, de acuerdo a la debida diligencia que ha dicho el banco como parámetro, tengo que yo seguir. Porque luego, después del oficial de crédito, esto va al comité de crédito, se aprueba y se tiene que estar monitoreando y haciendo una evaluación durante todo el ciclo del proyecto. Entonces, si no lo hicimos bien desde el oficial de crédito, que es el que solicita la documentación, nos va a impactar luego cuando estemos monitoreando y evaluando. Y se nos va a elevar el riesgo de ese crédito y entonces, bueno, vienen multas, castigos, dentro de las revisiones que hace la CNBS, pues esto ya pega directamente en lo que es la liquidez del banco. Muy bien, les he compartido entonces todo lo que es la normativa, la operatividad. Ustedes posiblemente están ahí un poco asustados de todas las nuevas obligaciones que tiene el banco que tomar ahorita con la vigencia de estas normas. Y realmente hacíamos la reflexión con el equipo mientras estábamos preparando el webinar y tomando un poco de la experiencia que hemos tenido dentro primero de adecuaciones en general en el sistema financiero y recordamos del 2011, cuando salió por primera vez aquí en Honduras las normas para el fortalecimiento de la transparencia, la cultura financiera y atención al usuario financiero. Si ustedes recuerdan y estaban pues dentro de la banca en ese momento, todos los bancos y financieras estaban asustados porque les estaban diciendo tienen que darle una vuelta de calcetín a toda la parte operativa, a toda la parte legal, contractual, tienen que hacer carátulas, incluso en la parte física les decían tienen que tener un televisor o visualizar. Entonces era una readecuación que también daban bastantes meses la CNBS para empezar a darle vigencia. Entonces es algo parecido en esto, realmente es de buscar el punto de equilibrio, tener asesores, consultores que puedan darles las directrices correctas y saber entonces qué tienen que hacer. Aquí uno de los elementos claves es empatar el técnico con el legal y la vía es a través de los instrumentos de las cláusulas contractuales que actualmente tiene el banco. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, en este proyecto de energía, el banco no puede estar hablándole todos los días a un cliente y a cada uno de los créditos que se están dando y diciéndole, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Tiene alguna multa? ¿Ya tramitó la licencia? ¿Ya se la dio mi ambiente? No, eso realmente no es viable en ningún banco, en ningún país del mundo. Entonces, lo que se hace es justamente dentro del cuadro de incumplimientos que hablaba anterior, ustedes dicen, bueno, si este cuadro de incumplimientos sucede, tengo que activar directamente yo una cláusula dentro del contrato que sea tan inteligente para que me pueda el cliente, el crédito, decirme, aquí hay una alerta, no está siguiendo el comportamiento correcto dentro del riesgo ambiental y social. Entonces, ¿cuáles son estas cláusulas que tienen que existir en los contratos de los bancos ahora y expresamente en el riesgo ambiental y social? Primero está la cláusula bajo condiciones resolutorias. ¿Qué significa esto? Que yo puedo decirle al cliente, cuando a usted le notifiquen una multa por su proyecto, tiene que notificármelo directamente al banco también. O sea, no solamente vinculante para la empresa, quien está siendo notificada por parte de la autoridad competente, sino también al banco.
¿Por qué? Porque esto ustedes entonces van a monitorear ya uno específico que saben que tiene una alerta y no van a monitorear toda una cartera y estar viendo cuándo lo multan. Muy bien, entonces aquí ustedes les dicen, en el caso que yo me di cuenta por las redes sociales, porque también es parte de la debida diligencia, como les indicaba anteriormente, le dice una red social, miren, o la noticia, ¿verdad? Miren, esta empresa fue multada porque está en este proyecto, en esta zona geográfica específica, que está en un riesgo alto el tema de una biosfera, por decirles. Entonces, como banco, ustedes pueden decirle, bueno, le doy un plazo para que pueda subsanar, para que pueda seguir todos los procesos de mitigación que les dice la autoridad. Si no cumple, entonces ustedes, el banco, en la parte legal, automáticamente activa su cláusula de condiciones resolutorias y dice, bueno, si pasó el plazo y ustedes no cumplieron, entonces me tiene que liquidar las obligaciones que están pendientes con el banco y se termina el contrato. Bien, ahora ustedes se imaginan que esa persona no les comunicó de que fue multada. Además de que fue multada, esta persona es recurrente, al final que es un escándalo en las noticias, en las redes, etcétera. Entonces, hay otra cláusula que tiene que estar en los contratos, que es la terminación anticipada, que es el tercer cuadro. Cuando entonces a mí me dice que la matriz de riesgo se eleva de un crédito durante la vigencia del crédito a lo largo del ciclo del proyecto, entonces ahí me está dando un incumplimiento. Y este incumplimiento, por ser grave, que así lo ponga yo en mi contrato, por eso es importante tener asesores y abogados buenos que les esté acompañando en esta readecuación. Entonces, una vez que ustedes miren de que ese incumplimiento me afecta no solamente al crédito, sino también ya a mi matriz reputacional, de liquidez y sobre todo social y ambiental, yo doy por vencido todos los plazos y el saldo total del crédito. Entonces, si ustedes miran, las condiciones resolutorias es la alerta temprana. Aquí primero le doy tiempo para que pueda rectificar lo que ha venido o lo que descubrimos que está desviándose. Y aquí solamente pagan las obligaciones que están pendientes. En esta terminación anticipada es un castigo fuerte dentro del contrato, porque aquí ya se da por vencido el plazo cuando se le da la notificación y el saldo total del crédito y tiene que pagarlo, o sea, inmediatamente. Entonces, como ven, parte también de lo que nos dice la normativa, la CNBS, no solamente es un costo adicional que se le está dando a los bancos, sino que también son previsiones por el comportamiento que ha venido sucediendo no solo en Honduras, pues también en otras partes del mundo, donde el componente ambiental y social ha sido tan grave dentro de proyectos, dentro de créditos, que hacen que un banco pueda quedar en iliquidez o puede hacer que la reputación sea afectada, y entonces los fondos públicos, que es lo que la CNBS vela en el sistema financiero, entonces pueden quedar en riesgo. Por eso le dice, ahorita vamos a tener más ojo en todo lo que es el riesgo ambiental y social. Ahora bien, sí, en un crédito, para explicarles lo que es la cláusula de rescisión, que es la que está en medio, un crédito viene y se le complicó en el primer año el tema de licenciamiento ambiental. Entonces tiene que hacer mayores inversiones de las previstas, ya se vuelve más oneroso, están a cada rato dándole multas, entonces viene y el banco puede decir, bueno, aquí ya me está haciendo una lesión económica, este crédito ya tiene tantas incidencias ambientales y sociales que yo tengo que tener a alguien permanente y entonces la operatividad y el costo administrativo del crédito se vuelve elevado. Entonces aquí yo activo la cláusula de rescisión en ese contrato para poder decirle, miren, entonces mejor págueme lo que se adeuda, no se necesita un preaviso extensivo, entonces aquí el crédito pues puede quedar a salvo el banco de la obligación de mantener ese crédito a lo largo del tiempo, de los años que hayan convenido, para poder entonces darle un plazo más corto de acuerdo a los costos administrativos. Y finalmente,
lo que nosotros hemos estado presentándole con Mario, con Ingeniera Francis, es justamente el proceso de implementación de un sistema de gestión. Entonces, como podemos resumir todo este webinar en esta diapositiva. Primero, nosotros hacemos toda la política socioambiental de una institución financiera. Aquí es toda la parte bonita que nos dijo Francis del papel y las palabras, cuáles son los objetivos generales, cuáles son los principios, los compromisos que tiene el directorio, la alta gerencia, todos los funcionarios dentro de la institución en cuanto al sistema de gestión de riesgo ambiental y social. Para operativizar esto, entonces, lo pasamos a la práctica. Y la práctica es crear o integrar al sistema que ya existe, el Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social, que la CNBS le denomina SARAS. Este SARAS va entonces a tomarme desde el primer punto de contacto que se tiene con un cliente que está solicitando un crédito, desde el análisis y aprobación, desde cómo hago la documentación de ese crédito para que luego después la CNBS no me lo castigue, cómo hago la categorización de ese riesgo y de acuerdo a la categorización, qué debida diligencia tengo que seguir yo, no solamente desde el primer punto de contacto, sino hasta finalizarlo. Entonces, conforme a eso, voy a saber también qué condiciones del crédito. Si recuerdan, les hablé de un cuadro de incumplimientos. Bueno, entonces aquí pega con las condiciones del crédito, pega con la debida diligencia. Y la debida diligencia me dice, tengo que identificar si yo necesito hacer una supervisión solo documental, de escritorio, o tengo que ir in situ, tengo que tener pues una persona interna dentro del banco que vaya a hacerlo, o puedo contratar a expertos, si es ambiental, si es social, si es legal, para que vaya a verificarme y decirme cómo va entonces el nivel de riesgo de este crédito. Porque conforme a lo que le indiquen esta consultoría o esta asesoría, ustedes van a determinar todo el monitoreo y evaluación que se tiene que hacer. Y después esto nos pega con qué cláusulas contractuales, como les expliqué anteriormente, las tres, cómo entonces podemos jugar con estos tres elementos a lo largo de las obligaciones que tiene que tener el cliente. Y luego el tipo de tramitología. Si a mí me dice, bueno, aquí tiene una categoría A de mayor impacto, actividades de mitigación, pues necesita esta licencia, necesita esta otra licencia, necesita esta licencia en medio ambiente, necesita una alcaldía y así. Entonces, después de que sabemos de esta debida diligencia, esto tiene que reflejarse dentro de los manuales de procedimientos, cuáles son los roles y responsabilidades que tienen que tener cada uno de los funcionarios dentro del banco y de las unidades de negocio para que pueda cumplimentarse. Porque se tiene que hacer un informe anual de gestión que nos dice la CNBS, que es el que ellos después solicitan para poder verificar si realmente estamos cumplimentando con la normativa de gestión del riesgo. Y a lo largo de todo el ciclo del proyecto tenemos que hacer monitoreo y evaluación, cómo es el desempeño, el comportamiento, la gestión del incumplimiento. Hablamos del cuadro de incumplimientos, pues miren, aquí pega también en la parte de monitoreo, y un portal de transparencia que dice que aquí pueden directamente los afectados de un proyecto, de un cliente, decirnos al banco cómo está funcionando. Entonces, como ven, aquí todavía es más abierto, no solamente se queda dentro de lo que tenemos el primer contacto en la ventanilla cuando vino a solicitar el crédito, sino también a quienes le impacta el proyecto que nosotros estamos financiando. Y luego nos menciona que esto tiene que darse una reportería periódica a la CNBS, o la CNBS bien puede solicitar a los bancos, ok, muéstrenme pruebas de cómo va la readecuación o el cumplimiento que ustedes están teniendo de las normas de gestión de riesgo ambiental y social. Entonces, este es el proceso. Este proceso es el que nosotros hemos venido desarrollando dentro de instituciones financieras. Es estándar, y estándar decimos porque por aquí se tiene que pasar, nada más que va de acuerdo al banco, al tipo de cartera, elementos puntuales de cómo se tiene que hacer de forma inteligente cada una de estas para buscar ese equilibrio que hablábamos
de ambiental, social, pero que tampoco me perjudique la parte económica de administración de un crédito dentro de un banco. Entonces, aquí le paso la palabra al moderador, a Mario, para que pueda... Así que gracias a todos. Este fue el webinar de la banca sostenible, apuntando a crear un triple impacto, y esperamos que les haya gustado a todos. Así que hasta la próxima.